¿Quién a lo largo de su vida no ha tenido amigos imaginarios? La infancia, etapa donde solemos tener una imaginación muy pero muy viva, pensando en fantasías, sucesos, acontecimientos que solamente están dentro de nuestra imaginación. Edad en que los pensamientos son más egocéntricos, subjetivos y mágicos, llegando a crear en nuestras mentes una serie de personajes de ficción, desde animales, superhéroes, seres que vieron en algún cuento, seres creados en nuestras pequeñas mentes, lo cual se relaciona con una creatividad elevada, alta sensibilidad y proceso evolutivo. Sin embargo, hay también personajes oscuros, siniestros, que sin darnos cuenta pueden llegar a casa, no siendo parte de nuestra imaginación, cambiando nuestro comportamiento, siendo influenciados y tocados emocionalmente. Menos de un año llevábamos en aquel nuevo condominio. Era casi finales del 2010 y mi hijo tenía 5 años por ese entonces. El condominio era prácticamente nuevo y a nuestro alrededor no todas las casas estaban ocupadas aún. En aquel entonces, solo a nuestra derecha teníamos una familia vecina con la cual nos hicimos de buenas relaciones. Aunque no tenemos claridad desde cuándo Vicente comenzó a relacionarse con su amigo imaginario, fue más o menos durante este mismo periodo aproximadamente cuando descubrimos aquella extraña amistad. Vicente tenía la costumbre de dormirse viendo libros infantiles. Por ello fue extraño sentir voces provenientes de su habitación y risas en un horario ya más extendido que el habitual. Con mi esposa nos turnábamos para ir a apagarle la luz y cobijarle luego de que se durmiese. Claramente en esa oportunidad me levanté para ver qué tenía y por qué estaba la televisión prendida sin autorización y regañarlo, que fue lo que pensamos en un principio. Fue ahí cuando mi esposa me tomó del brazo y me invitó a guardar silencio para escuchar. La habitación de Vicente estaba justo continua a la nuestra. Por ello nos sorprendimos cuando lo escuchamos a él. Sí, era nuestro hijo hablando, aunque a susurros, muy bajito, pero con alguien más. Incluso reía en momentos. Nos acercamos sigilosamente hacia la puerta de descubrirlo de cierta forma, sin que sospechase. Tal vez solo jugaba con sus figuras de acción, pero cuando abrimos aquella puerta nos encontramos con él sentado en su cama y volteado hacia la ventana, la cual estaba totalmente abierta. No sé si la sorpresa fue más para él o para nosotros. Lo cierto es que volteó, quedando sorprendido, dándonos una expresión muy peculiar, recuerdo, casi asustado. Como era lógico, preguntamos qué hacía despierto y con quién hablaba, a lo que en un principio se negó a entregarnos información alguna. Mi esposa con más sutileza lo abordó, acostándolo y arropándolo, y me mandó a salir de la habitación. A los 10 minutos regresó a la cama con un rostro algo preocupada. Vicente le había indicado que su nuevo amigo lo visitó golpeando la ventana y él ingenuamente le abrió. También comentó que quería jugar, pero él se había negado porque era tarde y podíamos regañarlo. Mi esposa sorprendida siguió interrogándolo, y no era la primera vez que Vicente se relacionaba con este supuesto amigo imaginario. Contó que por las tardes venía a jugar con él desde hace un par de días, cosa que nosotros no habíamos notado, pues por lo general Vicente, siempre que juega, habla con sus muñecos y juguetes en general, como todo niño. De aquel extraño suceso nos olvidamos los días siguientes, pero fue a la tercera noche cuando comenzaron extraños sucesos en la casa. Extraños ruidos provenían de la sala principal.
los cuales me despertaron con bastante inquietud, quedándome en silencio algunos segundos para escuchar con claridad. Eran pasos. Alguien deambulaba por nuestra casa para luego sentirse algunos muebles de la cocina abrirse. Me puse de pie y desperté a mi esposa en silencio para que llamara a la seguridad del condominio. Avancé por el pasillo de las habitaciones sin dirección a la cocina. Murmullos me aterrorizaron, aún más pensando en algún ladrón. Con voz enérgica pregunté: ¿quién anda ahí?, alardeando tener un arma. Justo en ese momento, unos pasos pesados se sintieron correr o avanzar rápidamente hacia la parte trasera de la casa. Atemorizado y casi temblando, encendí la luz, pero la sorpresa fue aún más impactante. Vicente yacía de pie con un vaso de leche en sus manos, mirándome impávido, sorprendido. El desconcierto fue mayor debido a que Vicente no tenía cómo haber sacado un vaso de los muebles en la altura de la cocina. Todo era muy confuso para nosotros en ese momento, y nuestro hijo insistía que su amigo imaginario lo había ayudado a buscar su vaso de leche porque tenía algo de hambre. La camioneta del servicio de vigilancia llegó a los minutos, indicándoles lo que había sucedido. Registraron la casa y nuestro patio sin encontrar a nadie merodeando, pero fueron aquellas marcas de tierra, de supuestos pies descalzos, halladas dentro de la casa y en el antejardín, lo que comenzó a causarnos inquietud. Aquella noche dormimos los tres juntos y no fue hasta el desayuno del día siguiente que preguntamos a Vicente sobre su amigo imaginario, quien se rehusaba a hablar sobre él de una forma extraña, casi defendiéndolo y llegando a violentarse de cierta forma. Mi esposa, que es muy creyente, comenzó a tener una extraña sensación sobre la situación y los cambios de Vicente, quien con el paso de los días comenzó a aislarse en su habitación donde pasaba el mayor tiempo jugando y riendo. Muchas veces nos costaba sacarlo para las comidas o cuando debíamos salir, causando cierta molestia en él por sus deseos de seguir jugando. Esto no solo nos causó más preocupación, por lo que decidimos vigilarlo con más cautela. En varias ocasiones lo escuchábamos hablar con este amigo imaginario a plena luz del día. Pero fue una tarde en particular que mi esposa, al pasar fuera de su recámara, escuchó la voz de otra persona, dándole un escalofrío por todo el cuerpo, paralizándola por completo. Cuando entró de golpe a la habitación solo encontró a Vicente, pero dijo sentir una extraña sensación en el ambiente, como que alguien la observaba o alguien más estaba en esa recámara. Este nuevo episodio nos alertó aún más, y mi esposa comenzó a creer que algo sobrenatural había en la casa y estaba contactándose con nuestro hijo. Por ello prontamente pensó en traer al sacerdote de la parroquia, a la cual asistía para bendecir la casa. Con el correr de los días, la relación de Vicente con su amigo imaginario se traspasó a juegos en el patio y antejardín. Era casi periódicamente cuando lo escuchábamos conversar con esta entidad imaginaria. Su estado emocional dejó de ser el mismo, volviéndose algo más mañoso, negativo, pero a la vez lo notaba muy asustadizo, sobre todo en las noches. Despertaba frecuentemente y se metía a nuestra cama a medianoche indicándonos que ya no quería jugar con su amigo, pero este no se iba y no lo dejaba dormir. Cuando lo encontrábamos una tarde en el jardín intentando desmembrar un pajarito que ya se ha muerto entre las plantas, fue cuando entendimos que algo no estaba bien y debíamos preocuparnos y ocuparnos de inmediato. Llevamos prontamente a Vicente a un psicólogo infantil. El doctor nos explicó que en ocasiones los amigos imaginarios son importantes en el desarrollo emocional de los niños y son los primeros pasos para socializar, y que,
En muchas ocasiones, canalizan y proyectan sus sentimientos, miedos y situaciones que los aquejan a través del amigo imaginario. En nuestro caso, habíamos hecho bien en traerlo, ya que ha empezado a tener conductas algo violentas, algo preocupante y que debe ser tratado de inmediato, pues en ocasiones la fantasía puede llegar a influenciar su conducta. También nos indicó que estuviésemos atentos al tipo de diálogo y vocabulario que utilizaba en tales conversaciones con su amigo irreal. Por lo que mi esposa decidió sacar el antiguo monitor de bebés que usábamos con Vicente al nacer, de tal forma de estar más atentos a los episodios de la noche si es que estos se repetían. El miedo que siente un padre al ver a su hijo en peligro es algo que no se puede describir con palabras. Aquella sensación de miedo horrible, indescriptible que sentimos al ver aquella silueta oscura junto a la cama de Vicente nos golpeó dejándonos en estado de shock. El monitor había quedado al lado de mi esposa, quien despertó gritando por la voz de Vicente tras el monitor. Eran pasadas las 3 de la madrugada. En un principio creyó estar soñando, pero luego despertó y entreabriendo los ojos se dio cuenta que nuestro hijo estaba despierto y era su voz. Pero también había otra voz, en murmullos. Una voz ronca que de momento a otro dejó de sentirse. Para cuando logramos enfocar bien nuestros ojos al monitor, observamos aquella horrible silueta o figura oscura junto a nuestro hijo. Fueron cosa de segundos. Luego una exhalación o gruñido demoníaco se escuchó en el monitor, resaltando con claridad todas las luces de alerta. Aquella figura no se notaba con claridad dada la mala resolución de la cámara, pero ambos coincidíamos en que algo negro, oscuro y muy siniestro se notaba junto a la cama de nuestro hijo. En cosa de segundos corrimos a la habitación, entrando con violencia y encendiendo la luz. Vicente se encontraba acostado y tapado hasta los ojos, los cuales reflejaban un enorme pánico. Revisamos cada centímetro de la habitación sin encontrar nada inusual, salvo ese extraño ambiente que mi esposa había sentido la vez anterior, como que había una presencia que nos observaba desde alguna parte. Al día siguiente acompañamos a mi esposa a ver al sacerdote y solicitarle que nos bendijera la casa luego de contarle los extraños acontecimientos vividos. Durante el mes entero estuvo viniendo todas las semanas a bendecir nuestro hogar y la habitación de Vicente, quien a su vez siguió con el tratamiento con el especialista. Gracias a Dios nunca más tuvimos algún episodio. Vicente dejó de relacionarse con aquel amigo imaginario, o lo que quiera que haya sido. Mi señora está convencida de que era alguna entidad sobrenatural o algún alma maligna. Lo cierto es que siempre nos quedaron las dudas si fue real lo que vivimos y observamos aquella noche. Tal vez la sugestión e imaginación de nuestro hijo nos transportó a su mundo, a ver cosas que él veía. Seres de fantasía, mágicos, o su propio amigo imaginario, o tal vez a algo mucho más siniestro e inquietante. No dejen de prestar atención a los amigos imaginarios de sus hijos. ¿Alguna vez no te ha pasado que sientes una presencia en tu habitación y cuando te volteas no ves nada? Sabes que estás solo, pero hay algo que te dice que hay algo contigo. Y esto tiene la mala costumbre de aparecer cuando tú estás solo o sola. Si la respuesta es sí, déjame decirte que de ahora en adelante deberás tener mucho cuidado. Esta es la historia de un joven que le pasaba mucho esto. Él estaba trabajando en la computadora totalmente solo y sentía de repente esa presencia. Él estaba totalmente perturbado porque estaba convencido de que algo estaba con él en la habitación, pero no lo veía. La presencia se volvía tan fuerte hasta el punto que él era obligado a salir del cuarto
y sentía que eso lo seguía. Hasta que salía de la casa y lograba perderlo. Esto era lo que más le daba miedo, porque era la confirmación de que eso no era algo que estaba en su cabeza. Una noche tuvo un sueño. En ese sueño había un callejón totalmente oscuro con mucha niebla, abrazándose a sí mismo como si tuviera frío. Había un amigo de la infancia. El amigo lo vio como si lo estuviera esperando. Ambos se acercaron y él le dice: ¿te acuerdas de mí? Claro que sí. ¿Qué hay de tu vida? Hace tiempo que no te veo. En ese momento él se da cuenta de que estaba soñando. ¿A ustedes no les ha pasado eso? ¿Que sueñan y saben que están soñando? Pero bueno, él no iba a dejar que eso le quitara la emoción del momento. Su amigo de una vez entra al grano y le dice: tengo que advertirte de algo. ¿Qué pasa? Él se asusta inmediatamente y siente que su corazón real se encoge. Estás en grave peligro. El señor Frío te está buscando. ¿El señor Frío? ¿Quién es él? Es un nombre que yo le puse. Por favor, deja de hacer preguntas tontas y escúchame. No tienes que dejar que te encuentre. Nunca. En ese momento él siente que la presencia llega a su cuarto y siente que esa cosa se le está acercando. Su amigo lo siente y se abraza a sí mismo asustado y le dice: por favor, escúchame. No tienes que dejar que él te encuentre. ¿Pero cómo? Si eso es imposible. Él le replica: no me estás entendiendo. Escúchame, por favor. No tienes que dejar que él se dé cuenta que tú sabes que él está ahí contigo. Tienes que ignorarlo sea como sea, y si sientes que la presencia es muy fuerte, no abras los ojos, porque llegará un momento en que él ya no será invisible. Me tengo que ir. Lo siento, expresa su amigo. Él lo toma de la mano y le dice: no, por favor, no te vayas. Su pánico empeoró cuando le dijo: él está ahí contigo en este momento, así que no vayas a abrir los ojos. Quédate con este recuerdo. No abras los ojos, por favor. Y si lo haces, puede que esta sea tu última noche. Él siente que se levanta y se despierta, pero logra aferrarse al recuerdo del sueño y no abre instintivamente los ojos. En ese momento él siente la presencia como si estuviera encima de él, mirándolo, pero él se hace el dormido. Hasta que logra sentir que esa cosa desaparece y siente que se va por el closet. Es de día porque lo siente. Se levanta de la cama y se pone a investigar sobre ese amigo suyo. Y más tarde se enteró que él había muerto de un infarto por causas desconocidas. Lamentablemente esto termina aquí. Quién sabe si el chico de la historia se habrá descuidado y abrió los ojos en algún momento. Quizá esta historia sirva como advertencia para quien esté escuchando esto. Si tú sientes que algo está contigo, no gires la cabeza para ver qué es. No verás nada, pero es como si lo estuvieras invitando a él. Y si lo haces, va a seguir apareciendo cada vez más veces. Y es algo que no quieres vivir. Y por último, esta historia es real. Así que ya saben, tengan mucho cuidado.